La Dirección Nacional de Catastro se viene modernizando ya desde hace un tiempo con el fin de ayudar a los usuarios, a los clientes, pero también a las municipalidades para poder tener una mayor fiscalización de las propiedades y también mejorar sus ingresos vía impuestos. Pero para hablar sobre esto ya nos encontramos con el Director Nacional de Catastro, Francisco Ruiz Díaz. Buenas noches, director, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, Miguel. Un saludo a toda la audiencia y bueno, estamos acá para conversar sobre un tema que no se conoce mucho, que es catastro, pero que tiene una importancia tremenda en lo que hace al territorio paraguayo. Totalmente. Podemos empezar mencionando, director, cuánto es el porcentaje de catastro que se tiene dentro de las municipalidades, algo que nos puedas comentar sobre lo importante que se está haciendo como para renovar o mejorar este sistema. Sí, como todo el mundo sabe, la descentralización se da en el año 1992 a partir de la aprobación de una nueva constitución, una nueva carta política administrativa para la República del Paraguay. Y en la constitución se establece la descentralización y se determina un aspecto clave, y es que a partir de ese mismo año, a partir del 93, los municipios tenían la facultad de poder recaudar el impuesto inmobiliario para financiar sus políticas, principalmente concentradas en el ámbito urbano. Y con ello también viene la administración del territorio. O sea, para poder recaudar el impuesto inmobiliario, los municipios tienen que tener una política en materia de administración del territorio, y para poder administrar el territorio se tiene que tener información sobre el territorio. Entonces, la información territorial debe estar en catastro. Nosotros hemos hecho un estudio en el año 2017 y logramos determinar que el 92% de los municipios no tienen catastro. Entonces, eso nos obliga como institución a establecer mecanismos que permitan llegar a todos los municipios y a apoyarles en el fortalecimiento de sus respectivos catastros, porque sin catastro no puede existir una administración eficiente del territorio. Tampoco, por ende, puede existir una fiscalidad en materia inmobiliaria, y por supuesto los municipios no pueden disponer de recursos de la manera que lo dispondrían si es que tuviesen un buen catastro para financiar sus políticas urbanas. En cuanto a estas innovaciones que ahora está implementando Catastro, ¿cuáles podríamos mencionar, director? Y hemos implementado innovaciones en todo lo que corresponda primero al aspecto técnico, que es la producción de la información, tanto información alfanumérica como la información geoespacial. Empezamos a trabajar con los municipios para poder reglar y acompañar la producción de esa información, porque nosotros tenemos, a partir de esta descentralización, tenemos lo que se llama el régimen del catastro nacional, que está alimentado por los catastros municipales. Entonces, si los municipios no disponen de un buen catastro, obviamente el régimen del catastro nacional no va a disponer de una buena información y por lo tanto no va a poder cumplir su misión. Entonces, en la parte técnica hemos empezado a trabajar con los municipios. Hoy tenemos 183 convenios firmados con los municipios, casi el 100%, no un 98% aproximadamente están en ejecución, y brindamos todo tipo de asistencia, de apoyo digamos, a los gobiernos locales. Es en el aspecto técnico. En la parte de lo que se vincula a la gestión, que tiene que ver con el uso de la información para apoyar las políticas públicas y el desarrollo de los mercados inmobiliarios e hipotecarios, estamos tratando de abandonar el mundo de los servicios manuales y tratando de entrar en el ámbito de los servicios virtuales. Para este efecto hemos lanzado recientemente el sistema de expediente electrónico. Hoy día 17% de nuestras operaciones, y lo estamos haciendo de una manera gradual, justamente en coordinación con nuestros principales recurrentes, que son los escribanos. En coordinación con ellos hemos decidido adoptar un enfoque gradual. En este momento 17% de nuestros servicios, estamos hablando aproximadamente de unos 25.000 expedientes, se dan de manera virtual. O sea, uno puede solicitar información, solicitar certificados e informes a través del expediente electrónico y hacer el pago de manera electrónica. Todo digitalizado. Todo digitalizado. Desde tu oficina puedes hacer la solicitud y te llega a tu bandeja de entrada online. Dentro de 15 días estaremos incorporando a esto el 13% de nuestros servicios, con lo cual tendríamos ya un 30% de cobertura para lo que nosotros denominamos los certificados rápidos.
son certificados donde ya la información es muy precisa, no se requiere mucha validación humana y por lo tanto podemos brindar en 24 o 48 horas estos certificados a través del sistema de expediente electrónico. Entonces eso lo estaríamos incorporando en 15 días aproximadamente. Con relación al call center, director, si un comentario rapidito, coño. Sí, en relación al call center también nosotros queremos evitar que las personas tengan que trasladarse desde sus domicilios hasta Catastro para averiguar el estado de sus expedientes. Por lo tanto, hemos habilitado un servicio en el cual las personas pueden llamar, averiguar el estado de su expediente, que se les diga incluso si eventualmente hay un interés por presentar alguna solicitud de servicio catastral, loteamiento, cotejo y registro, expedición de un certificado de avalúo, lo puede consultar respecto a cuáles serían los requisitos necesarios para poder ingresar el expediente a Catastro. Esto lo habilitamos, está en marcha en el informe que tenemos de la empresa con la que tenemos la alianza. Nos han reportado recientemente un movimiento bastante activo, vamos a decir. Director Ruiz Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos y que este sistema, esta innovación también ayude a los municipios y sobre todo a los usuarios. Miguel, muchas gracias a vos por este espacio y también gracias a los televidentes por estar escuchando y viendo este programa. Gracias, director, que tenga buenas noches. Gracias. Aquí terminamos la entrevista, vamos contigo, Cintia.